Dios les bendiga. Es un honor, un privilegio estar delante de Dios y delante de todos ustedes que nos escuchan a través de radiokm.net, a través de el canal 707 TV. Gracias por sintonizarnos a través de Facebook. Les saluda el pastor Edwin Ávila del Ministerio Internacional Adonai El Shaddai. Hoy es un día muy especial en el cual celebramos fiesta a nuestro Señor Jesucristo, el cual pues nos permite un día más de vida a cada uno de nosotros, quien sana nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, todo nuestro ser, aún nuestras finanzas. El Señor es bueno y grande en misericordia, hermanos. Es necesario que le busquemos. Hoy el Señor quiere hablar a nuestras vidas y decirnos que debemos reposar en Dios. Usted y yo debemos de reposar en Dios. Esa es la palabra de esta mañana y está basada en Hebreos capítulo 4, del 1 al 13. Vamos a estar leyendo la palabra de ese libro en donde y ese capítulo en donde Dios habla a cada uno de nosotros que buscamos de su presencia, que buscamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, ahí en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo del 1 al 13. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos esta mañana que seas tú hablando a cada uno de nosotros, dándonos, Padre, la gloria, tu sabiduría, tu entendimiento, tu conocimiento, tu palabra de ciencia, tu revelación, tus visiones, tus sueños a cada uno de nosotros.
Gracias, Padre, porque tú hablas a través de todas esas cosas y a través de tu palabra. Bendito y alabado sea tu nombre. Bendice a todas aquellas personas que nos ven y nos escuchan este día, esta mañana, esta tarde, esta noche. Que Dios les bendiga grandemente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dice la palabra en Hebreos 4, temamos. Esa palabra tiene una connotación enorme. Temamos, pues, ¿a quién debemos de temerle? Al que tiene el poder para echar en el fuego las almas, para echar en el fuego, en el infierno, las almas. A ese debemos de temerle. ¿Y ese quién es? El único que puede hacer eso se llama Jesucristo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ellos tienen el poder para echar en el infierno las almas. Satanás no tiene ese poder. Quien tiene el poder es Cristo. Por eso nosotros debemos de temerle a nuestro Dios. Debemos de caminar rectamente, escuchando la voz de Dios, no viendo hacia la izquierda, no viendo hacia la derecha, porque ahí es donde nosotros nos perdemos. Cuando Pedro le dijo a Jesús que le dijera que pudiera caminar sobre las aguas, y yo caminaré, da la orden que yo vaya y camine sobre las aguas. Jesús le dio la orden para que caminara sobre las aguas, pero cuando iba caminando a la mitad del camino, él vio hacia la izquierda y vio hacia la derecha y vio la tormenta y apartó sus ojos de Cristo, apartó la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Cuando él apartó la mirada, comenzó a hundirse. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, nosotros debemos de poner nuestros ojos en Jesús y no apartar la mirada de Él, no apartarnos de la lectura de la palabra, no apartarnos de la oración, no apartarnos de la intercesión, no apartarnos del ayuno, porque ahí es donde Dios va a bendecir tu vida. Ahí es donde Dios te va a hablar claramente a ti. Búscalo, encuéntralo. Es nuestra obligación. Es un mandato divino de parte de Dios. Dice, buscadme y viviréis. Sal de ese espíritu de muerte que ha gobernado tu vida todo este tiempo. Hoy es el momento en el cual vengas a la luz admirable que es Cristo. Tengamos, Señor, pon ese temor en cada uno de nosotros para que podamos buscar de tu presencia cada día, cada mañana, cada atardecer, cada anochecer, a cada momento, a cada instante, a cada segundo. Debemos de estar buscando la presencia de Dios. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Muchas veces nosotros pasamos orando y orando y orando y orando y orando y no alcanzamos las promesas de Dios. ¿Por qué es que no alcanzamos las promesas de Dios? Parece que no podemos alcanzarla, parece que no podemos obtener lo que nosotros queremos de parte de Dios. Pero es necesario que para que usted y yo podamos alcanzar las promesas que están desde Génesis hasta Apocalipsis, que nos sometamos a la palabra de Dios, que nos sometamos al Dios poderoso, creador de los cielos y de la tierra, y que Él te creó aquí en la tierra. A Él debemos de someternos todos. A Él debemos ir cada día, cada mañana, para buscar de su presencia y estando en su presencia poder alcanzarlo todo lo que Él tiene preparado para tu vida y para mi vida. El camino ya está establecido, simplemente tienes que buscarlo.
Simplemente tienes que ir a Él y caminar conforme a su voluntad, recto y derecho, caminando en la rectitud de Dios y caminando rectamente en el camino que Dios ha establecido a través de su Hijo amado. Entonces nosotros podemos ver la victoria, el poder y la gloria manifestada de Dios en nuestras vidas. Debemos de alcanzar, debemos de reposar en Dios. Debemos de estar en la presencia de Dios. Ese es el verdadero reposo, reposar nosotros en Dios, porque Él creó el día de reposo. ¿Y cuándo es el día de reposo? El día de reposo es hoy, no es mañana, no es ayer. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Hoy es el día en el cual tú y yo debemos de reposar en la presencia de Dios todos los días de nuestra vida. Ahí es donde Dios manda bendición a tu vida. Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, Él viene a morar adentro de ti. Por eso dice que Él estará en medio de nosotros. Él está en medio de nosotros, adentro de nosotros. Cuando nosotros caminamos con Él, Él ve todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros hablamos, lo escucha. Todo lo que nosotros hacemos, Él está presente ahí. No te puedes esconder. Donde quiera que tú vayas, ahí va Él contigo. Entonces, nosotros debemos de caminar en santidad, íntegramente. Un hombre íntegro delante de los ojos de Dios trae bendición a su vida y a tu vida. El Señor bendice a manos llenas a todo aquel que camina en integridad. Que sus pensamientos son los pensamientos de Jesucristo, con amor, con misericordia, con poder, con autoridad. La autoridad de Dios en nuestras vidas se obtiene de esa manera, haciendo que el pecado desaparezca de nuestras vidas y que la bendición de Dios venga del norte, del sur, del este, del oeste y del centro también. Mardoqueo le dijo a su sobrina que de un lugar o de otro lugar vendrá bendición y salvación de Jehová, de Yahweh. Pero tu obligación es buscar la presencia de Dios en tu vida, hacer que la presencia de Dios crezca en tu vida. Tú tienes que crecer en la palabra de Dios. Tú tienes que crecer en la lectura de la palabra de Dios, dedicarle tiempo antes de ir a trabajar, levantarte temprano y dedicarle por lo menos una hora en la lectura de la palabra y una hora en la oración. Entonces, esa mañana que tú te levantaste, dice y se cumple la palabra donde dice, cada mañana son nuevas sus misericordias. Por lo tanto, si usted no se levanta a leer la Biblia, la misericordia de Dios no la podrá ver ese día. Si usted no ora en la mañana, usted no podrá ver la misericordia de Dios en su vida. Por eso es que a veces no alcanzamos las promesas de Dios en nuestras vidas. Usted debe aprender a alcanzar las promesas de Dios en nuestra vida. Por eso dice, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Debemos de alcanzar a Dios, debemos de alcanzar sus promesas, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Muchas veces le pueden dar una palabra que viene de parte de Dios, pero no se cumple en su vida porque no tiene la fe suficiente para que esa palabra, esa promesa que Dios le ha dado en su vida se cumpla. Llénese de fe. Llénese del conocimiento pleno de Dios. Lea la palabra. Lea la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Es nuestra obligación.
No solo el pastor tiene la obligación de leer la Biblia. No solo el pastor está obligado a leer la Biblia, sino todo su pueblo. Todo el pueblo de Dios está obligado a leer la Biblia para que el conocimiento de Dios sea pleno en usted y en nosotros, para que podamos entender y comprender lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. No hay otra manera. No es por ósmosis que la palabra va a venir a nuestra vida, que yo voy a dormir sobre ella y por ósmosis se me va a implantar en mi cabeza y en mi corazón. No es así. Es necesario que con sus ojos usted pueda leer la palabra. Puestos los ojos en Jesús, la palabra de Dios es Jesús. Puesta la mirada en la palabra, en la lectura de la palabra, para que usted se pueda llenar del Espíritu Santo, del Dios Espíritu, que es la palabra de Dios, es el Espíritu de Dios manifestado a nuestras vidas. Llénese de la palabra. Debemos de reposar en Dios de esa manera. Todos los días de nuestra vida debemos de buscar la presencia de Dios en nuestras vidas, leer la palabra y ahí vamos a reposar en Dios. Pero lo que hemos creído, estamos en el reposo. Si usted ha creído a la palabra de Dios, si usted ha creído en Cristo Jesús, si usted ha creído en el Dios Padre, en el Dios Hijo y en el Dios Espíritu, debemos de reposar en su palabra. Pero lo que hemos creído, dice, estamos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Quién juró? ¿Quién es el que juró que no entrarían en su reposo? Porque está airado, está enojado. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Dios está airado, hermanos. Dios está enojado, hermanos. La ira de Dios está sobre todo el pueblo que no lee la palabra, que no ora, que no busca de su presencia. Eso es lo que Dios está diciendo. Es necesario que el pueblo de Dios lo busque. Es necesario que el pueblo de Dios lo busque. Es necesario que entremos en su reposo. Hoy es el momento en el cual usted y yo debemos de cambiar nuestra forma de caminar, debemos de cambiar nuestra forma de actuar, debemos de caminar conforme a la voluntad de Dios. Oh, sí, Señor de la gloria. Gloria a ti, papá. Te damos gloria, honra, alabanza y poder a ti. Bendito y alabado sea tu nombre, porque tú nos has dejado tu palabra para que podamos entrar en tu reposo. Oh, santo eres, Señor de la gloria. Eso quiere decir que yo leo la palabra, y cuando yo leo la palabra y la palabra es revelada a mi vida, entonces yo debo de ponerla en práctica. La palabra de Dios es práctica. Si usted no la practica, aunque la conozca desde Génesis hasta Apocalipsis y diga que usted la tiene de memoria en su corazón y en su mente, pero si no la practica, es como un címbalo que resuena, porque no tiene la voluntad de Dios en su vida. Tiene su propia voluntad, pero no la voluntad de Dios. Y eso tiene que cambiar en tu vida y en mi vida. Debemos de ser hacedores de la palabra. Tú y yo debemos de ser hacedores de la palabra. Por eso dice aquí, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Bendito Dios, que vamos a encontrar el reposo de Dios en su día.
El reposo de Dios, si podemos hablar del Shabbat, que es el día en el cual Dios reposó, pero eso era porque Dios quiere que nosotros entremos en su reposo. Ok, hoy el reposo de Dios no solo es el Shabbat, no solo es el sábado, hoy es todos los días de nuestra vida. Debemos de caminar en santidad, honrando al Padre. Debemos de aprender que no solo es el Shabbat, porque el Hijo del Hombre, dice la palabra acá, lo vamos a ver en Lucas. Vamos a ir a Lucas, lo que dice Dios, Jesucristo, acerca del sábado. En el 6:3 dice, respondiendo Jesús les dijo, ni aún esto habéis leído. Oiga, debemos de leer la palabra. Ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban. Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes les es lícito. Y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Jesús es el dueño del día de reposo. Pero en vez de adorar el día de reposo, debemos de adorar al dueño del día de reposo. Oiga, es una diferencia grandísima. En vez de adorar el día de reposo, yo debo de adorar al creador del día de reposo. A Él debemos de adorar, a Jesucristo, el Hijo del Hombre, es el Señor aún del día de reposo. A Él debemos de adorar. Todos los días de nuestra vida, no es mañana, no es ayer, es hoy. Mira que te mando que cumplas mi palabra hoy. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Hoy es cada mañana. No solo el sábado. Por eso es que nosotros debemos de cambiar nuestra forma de vivir. Dios reposó de sus obras ese día, pero yo le pregunto esta mañana, ¿descansa Dios? ¿Realmente el día sábado descansa? ¿Realmente el día domingo descansa? ¿Realmente el día lunes descansa? Dígame, ¿qué día descansa Dios? Él no descansa. Nosotros debemos de descansar en Él. Nosotros debemos de reposar en Él. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Por lo tanto, usted y yo debemos de buscar la presencia de Dios en tu vida y en mi vida. Ahí es donde Dios va a bendecirte. Ahí es donde Dios se va a glorificar en tu vida. Ahí es donde Dios va a responder a tus oraciones. Ahí es donde Dios va a bendecirte. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. ¿Quiere entrar en el reposo de Dios? En el reposo de Jehová. El reposo lo hizo Dios para el hombre. Para que nosotros reposásemos en Él. Para eso lo hizo Dios. Para que usted y yo vengamos delante de su presencia y reposemos en Él. Para eso hizo Dios el día de reposo. Y el día de reposo, ¿cuándo es? Todos los días de nuestra vida. Ese es el día de reposo. ¿Cuántos estamos acostumbrados a leer la palabra todos los días de nuestra vida? En la mañana cuando nos levantamos y en la noche antes de irnos a acostar. Deuteronomio 6, ahí dice que debemos de enseñarle a nuestros hijos. En la mañana, todo el tiempo del camino y antes de irnos a acostar. ¿Cuántos hacemos el altar familiar? Debemos de hacer el altar familiar todos los días de nuestra vida. No hay descanso. El descanso es en Cristo Jesús. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Él
hizo esta palabra para que usted y yo caminásemos como Él caminó aquí en la tierra, orando por los enfermos, orando por aquellas personas que están en las prisiones espirituales, para que sean libres. ¿Lo haces? ¿Tienes el poder para hacerlo? ¿Tienes la autoridad de Dios para hacerlo? Si no la tienes, hoy es el momento que debes aprender a leer la Biblia todos los días de tu vida para reposar en Dios. Debemos de reposar en Dios. Por lo tanto, dice el 6, puesto que falta que algunos entren en él, hay mucha gente que no ha entrado en el reposo de Dios, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron en el reposo de Dios por causa de desobediencia. Dos cosas. Usted no puede entrar en el reposo de Dios por la desobediencia que hay en su vida. Y la otra es por no leer la Biblia. Significa que las dos cosas me llevan a una sola: desobediencia. Por esa desobediencia no puede entrar en el reposo de Dios, no puede ver la gloria de Dios, no puede ver los milagros, los prodigios, las maravillas que Dios hará contigo. Amén, hermanos. Hoy es el momento en el cual tú debes aprender a oír la voz de Dios y a ser obediente para entrar en su reposo. Y otra vez determina un día. ¿Qué día? Ese día es hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el momento en el cual tú debes aprender a oír la voz de Dios. Escucha la voz de Dios. No endurezcáis tu corazón, que tu corazón no esté endurecido. ¿Y realmente existe Dios? Claro que existe Dios. Si no, no te estuviera hablando de Él este día. Porque la misma pregunta le hice yo a Dios. ¿Será que tú existes? ¿Será que realmente existe Dios? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Esa es la pregunta de duda que está en tu corazón. Pero dice el Señor que hoy arranca esa duda de tu corazón, porque Él es real, más real que nosotros. El área espiritual es más real de lo físico, porque antes de hacerse lo físico, primero se hizo en lo espiritual. Primero dijo Dios: hagamos al hombre a imagen y semejanza de Dios. ¿Con quién estaba hablando en ese momento? En ese momento en que Dios estaba diciendo: hagamos al hombre. El hombre no había sido hecho, por lo tanto, el Dios Padre no tiene madre. Porque Él estaba hablando con Jesucristo, su Hijo, y con el Espíritu Santo de Dios para crear al hombre a su imagen y semejanza. Dios Padre no tiene madre. No había creado al hombre, no había creado a la mujer. Debemos de entender eso. Debemos de comprender eso. Porque si no lo entiende y no lo comprende, es porque aún no hay revelación de parte de Dios en tu vida. Es porque aún tienes un velo que no te ha sido quitado. Porque no lees la palabra. Porque no aceptaste a Cristo en tu corazón. Porque no lo has aceptado. El único que puede revelar la palabra en mi vida se llama el Espíritu Santo de Dios. Si tú no tienes el Espíritu Santo de Dios, si no tienes a Dios el Espíritu en tu corazón, nunca vas a entender la palabra de Dios. Dice en el 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Josué no les pudo dar el día de reposo. Quien les da el día de reposo, quien da el reposo en la palabra, quien da
que nosotros debemos de reposar en Cristo Jesús es Dios mismo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuál es ese reposo para el pueblo de Dios? Reposar en Dios, reposar en Cristo, leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, llenarse del poder de Dios, del conocimiento pleno de Dios. La plenitud de Dios vendrá a tu vida si tú reposas en Él, en la lectura y la oración. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. No es por obra, sino por fe, que nosotros debemos de entrar en su presencia. Nosotros debemos de hacerla conforme a la fe, conforme a la voluntad de Dios. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Usted y yo debemos de entrar en el reposo de Dios y apartarnos de la desobediencia, dejar la desobediencia, dejar que el espíritu del aire, que es el espíritu de la desobediencia, gobierne tu vida. Todos esos espíritus de los aires se van cuando nosotros entramos en la presencia de Dios todos los días de nuestra vida, y nuestra mente y nuestro corazón va a hacer la voluntad del Dios Todopoderoso, del Dios que creó los cielos y la tierra, del Dios que te creó a ti y a mí. Antes de la fundación del mundo, Él ya tenía ese amor para ti y para mí. Porque Dios es la esencia del amor. Dios tiene amor para ti y para mí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. La palabra de Dios es viva. Cuando tenemos el Espíritu de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, es viva. Pero cuando la palabra no está, el Espíritu de Dios en tu corazón y en tu mente, no hay revelación. La palabra es muerta. Conoce la letra, pero no la hace. Conoce la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, pero no la cumple, no la hace. Por lo tanto, la palabra es muerta. Pero aquí dice que la palabra es viva y eficaz. Significa que si nosotros la hacemos viva, como Cristo la hizo viva, dijo que esta palabra se ha hecho carne en tu vida. La palabra de Dios se hizo carne en Jesús. Ahora debe ser carne en tu vida y en la mía para ponerla en práctica y que pueda ser eficaz. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Él sabe cuáles son tus pensamientos. Dios sabe cuáles son las intenciones de tu corazón. No nos podemos esconder a Dios. Él ya sabe lo que tú piensas, Él ya sabe lo que hay en tu corazón, y por eso nosotros debemos de buscar la presencia de Dios y no nos podemos esconder diciendo, es que Dios conoce mi corazón. Pues sí, lo malo que es, ¿verdad? Lo perverso que es. La maldad que hay en tu vida y en tu corazón, Dios la conoce, esos malos pensamientos. Él los discierne. Y nos revela a sus hijos qué es lo que tú piensas de Él, qué es lo que tú piensas de Dios, y qué es lo que tú piensas de los pastores, y qué es lo que tú piensas del pueblo de Dios, y qué es lo que tú piensas de Israel, su pueblo amado. Un día alguien me dijo, yo odio a los judíos, o sea que odias a Jesús, porque Jesús viene de la tribu de Judá. No me dijo, ya no, me dijo, ¿verdad? Por desconocimiento hablamos cosas que no sabemos. Usted debe saber quién es Cristo. Usted debe saber quién es Jesucristo.
¿Para qué creó esta palabra? ¿Para qué nos dio ese manual de vida a cada uno de nosotros? Este es el manual de vida que te rige a ti y me rige a mí para vivir como Cristo vive. Amén, hermanos. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No nos podemos ocultar de la palabra de Dios. No nos podemos ocultar de Él. No nos podemos esconder de Él. Adán se escondió de la presencia de Dios y Dios le dijo, Adán, ¿en dónde estás? Dios ya sabía en dónde estaba Adán, pero Dios quería saber que Adán le contestase y le dijese, estoy en este lugar, escondido, porque pequé. No te escondas, ya no peques más. Ya no estés desnudo delante de la presencia de Dios. Vístete de poder, revístete de la vestidura de Dios. Dios quiere darte grandes cosas en tu vida. Pero ya no debes de estar desnudo. Antes bien todas las cosas están desnudas. Quiere decir que el pecado te hace estar desnudo delante de la presencia de Dios y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cada uno de nosotros le va a dar cuenta a Dios de la desnudez, del pecado que hay en tu vida. Tú debes darle cuenta a Dios. Va a haber un día en el cual, si tú no aceptas a Cristo temprano, hoy este día, va a llegar el momento en el cual dice la palabra de Dios en Hebreos 9:27, que establecido está que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. En el momento de la muerte del hombre viene el juicio de Dios y dice, todas las cosas están desnudas. El pecado te lleva a la muerte espiritual, a la muerte carnal y a la muerte eterna. Líbrate de esa muerte. Tienes que buscar la presencia de Dios, porque la presencia de Dios vivifica, da vida en abundancia y da vida eterna. ¿En dónde quieres pasar la eternidad? ¿En una muerte eterna o en una vida eterna y abundante que Dios nos da? Hazte esas preguntas en tu vida y contéstalas fácilmente, aceptando a Cristo en tu corazón. Hoy es el momento en el cual tú debes buscar la presencia de Dios para que esa cuenta, todos vamos a dar cuenta de lo que hemos hecho aquí en la tierra, de lo que hiciste aquí en la tierra. Tú vas a dar cuenta, tarde o temprano vas a dar cuenta de lo que Dios, de lo que tú has hecho en tu vida y de lo que Dios va, como Él es nuestro juez. Él es nuestro juez, Él es el que nos juzga. Él va a juzgar tu vida y va a decir, Edwin, ¿qué es lo que hiciste allá en la tierra? Yo te mandé a hacer esto. ¿Y tú qué hiciste? Yo te envié a la tierra para que dieras gloria a mi nombre. Porque yo te creé para que tú me adorares a mí. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios dice. Que nosotros debemos de buscar de su presencia. ¿Estás dispuesto a dar tu vida por Cristo? Cristo dio su vida por ti y por mí. Amén. Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, tú debes buscar su presencia y morir en la cruz como Él murió en la cruz. Para eso dijo, sígueme, toma tu cruz y sígueme. ¿Qué hizo Jesús con la cruz? Crucificó la carne. Dios quiere que tú y yo crucifiquemos la carne y muramos en la carne para que el Espíritu de Dios viva en nosotros.
Por eso dice Romanos 6:7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Usted y yo debemos de ser justificados del pecado. Debemos de morir a los deseos de la carne y morir en la cruz. Ahí vamos a crucificar los pecados. Ahí vamos a crucificar el deseo de la carne, porque en la carne no podemos darle gloria a Dios, pero en el Espíritu sí, porque el pecado no os enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Si usted camina en la carne, seguramente la ley lo va a infraccionar, le va a poner un ticket, le va a poner y le va a pasar la factura. Pero si usted camina en el Espíritu, Dios lo va a bendecir. La carne no se puede sujetar a la palabra de Dios. El Espíritu sí. Por lo tanto, debemos de reposar en Dios. Hoy es el momento en que Dios te dice, ven a mí, aprende a reposar en mi palabra, aprende a reposar en mí. Oh, sí, Señor de la gloria, hoy es el momento en el cual tú tienes que vivir mi palabra, reposar en Dios. Hoy es el momento que tú tienes que aceptar a Cristo en tu corazón. Tienes que aprender a vivir conforme a su voluntad. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora es el momento, dice Dios, que debes de aceptarlo en su corazón y en su mente y en su alma. Si Él ha hablado a tu vida, hoy es cuando debes de derramar tu corazón. No endurezcáis vuestro corazón. No endurezcáis vuestro corazón. Haz esta oración conmigo. Señor Jesús, perdona mis pecados hoy, porque he pecado contra ti. Limpia mi mente, mi alma y mi corazón ahora. Inscríbeme en el libro de la vida. Sé mi Dios para siempre. En el nombre de tu Hijo amado, Yahshua. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito Jehová.